días a todas las personas que nos acompañan en esta sala velaria el día de hoy, 12 de diciembre, en esta inauguración del Festival de Derechos Humanos de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos 2023. En esta ocasión nos acompaña para esta inauguración el maestro Aarón Garduño Jiménez, director general de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos. Se encuentra con nosotros Joaquín Aguilar Méndez, director general del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Se encuentra con nosotros Javier Hernández Plata, director general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Y se encuentra con nosotros Flor García, coordinadora de políticas del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Cedemos el uso de la voz al maestro Aarón Garduño para que nos dé las palabras de bienvenida. Buenos días a todas, todos, todes. Gracias por estar aquí en el marco del Día de los Derechos Humanos, que bien, si bien fue el 10 de diciembre, pues era domingo, era complicado convocarlas a todas, a todos. Pero estamos el día de hoy en este festival que realizamos cada año porque no queremos dejar pasar esta fecha tan importante. La fecha del 10 de diciembre que coincide con la emisión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace 75 años, cuando se reúnen las naciones y gritan: no más, hasta aquí, donde reconocen haber realizado, haber perpetrado actos de barbarie en contra de la conciencia de la humanidad, y deciden justo dar un cambio, hacer un parteaguas a partir de ese momento y plasmarlo en una carta, que es la Declaración de Derechos Humanos. Y en el marco de eso, pues justamente ha habido un desarrollo año con año en diferentes niveles normativos, operativos, presupuestales, la propia creación de instituciones como la que me toca representar el día de hoy, el Mecanismo de Protección de Personas Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos, el propio COPRED, el Instituto de la Juventud y otras instituciones, pues justamente es parte de esta línea de respeto de los derechos humanos, de crear leyes, de crear instituciones, de crear programas y de operar para que se materialicen estos derechos. En ese sentido, pues nos gusta marcar esta fecha, hablamos todo el año, pero en particular en esta fecha hablamos más de derechos humanos, de lo que existe y de lo que debería ser, porque nosotros también desde la instancia ejecutora tenemos un papel muy importante, que es el análisis de las políticas públicas con un enfoque de derechos humanos, ver cuál es la brecha, ver cuáles son los actores involucrados y empezar a trazar las rutas de solución. Entonces, para nosotros es por eso tan importante. Este año vamos a centrar las mesas en el derecho de niñas, niños, adolescentes a una vida libre de violencia, el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho a la protección de la salud mental en personas jóvenes, entre otros temas. Agradezco mucho la colaboración del doctor Federico César Legrand Vegan, maestro. Les pido que lo escuchen. Ha sido una inspiración para muchas personas, entre ellos me incluyo, en este camino de los derechos humanos. También agradecer a las instituciones que colaboran con nosotros en los stands para que puedan disfrutar no solo la ponencia, sino también los servicios que se ofrecen, no solo desde el gobierno, sino también de sociedad civil. En ese sentido, pues agradecemos también al COPRED, al Mecanismo de Protección Integral de Personas Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos, al Consejo Ciudadano, a Ponte Pila, a la organización étnica AC, que es una gran aliada
de nosotras y nosotros en el Sistema Integral de Derechos Humanos, al DIF, por supuesto, y a la Alcaldía Iztapalapa, gracias por sumarse a esta jornada. Y bueno, sin más, quiero agradecerles a todos, que disfruten, por favor. Hay actividades culturales, hay mesas de diálogo que puedan escuchar y sobre todo opinar, levantar la voz, decir qué hace falta. Eso es lo que nos interesa. Para eso están estos foros, para eso estamos nosotros como instituciones, para servirles a ustedes y tratar de materializar los derechos en esta ciudad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del maestro Aarón Garduño y cedemos la palabra al maestro Joaquín Aguilar Méndez para que nos comparta un mensaje. Bueno, pues rápidamente quiero destacar la importancia de este trabajo, la población a la que está dedicada esta jornada, que son personas menores de edad, ha sido una que históricamente se les ha dejado de lado. Generalmente todo se enfoca a las personas, a los mayores de edad. Yo creo que ha sido por una razón, y es que los menores no votan, las personas menores no votan. Entonces, este enfoque, y que también a lo largo de este gobierno, esta administración que llegó, ha estado haciendo, es ponerles el foco hacia las necesidades y evidenciar los derechos, informarles de sus derechos a ustedes. Antes no lo hacía, generalmente estaba el DIF, era quien te atendía el DIF y nada más. Poco a poco se han ido fortaleciendo varias instituciones, y esta decisión que se tomó por parte del titular de la instancia, del maestro, que es invitar y hacer que este festival sea para ustedes, creo que es lo más acertado. Bienvenidos, entren a todas las actividades, todos los stands traen muy buena información, y digo, ya históricamente ya no tengo nada más que decir, y pues reitero, bienvenidos, gracias. Agradecemos las palabras del maestro Joaquín Aguilar Méndez y cedemos el uso de la voz al licenciado Javier Hernández Plata, director del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, y quienes también nos aportan en este festival el repertorio cultural. Adelante. Buenos días a todas, a todos, a todes. Nos da mucho gusto estar participando no solamente en el festival, sino también en la inauguración, y agradecemos mucho aquí la invitación del compañero maestro Aarón Garduño, con quien debo de decir que no nada más participamos en este tipo de actividades, sino también recorremos las colonias para promover, en este caso cada uno desde sus facultades, los derechos humanos, y directamente en el casa por casa, porque por ejemplo, bien lo comentábamos hace un rato, ¿qué hacemos con esta gran estrategia de barrio adentro? Que justo esta estrategia surge por parte de la doctora Claudia Sheinbaum. En su momento nos dijo, a ver, hay que hacer algo importante con las y los jóvenes, y nos dijo, hay que aplicar un programa que sea bastante integral, donde se puedan promover sus derechos, pero otras cosas más, muy integral, por eso lo digo. Y entonces nos organizamos con jóvenes que fueron encontrados precisamente en este territorio, territorios con características ahí importantes, sobre todo de violencia, algunas colonias donde haya surgido alguna situación, todavía violencia, llámenle el nombre y la etiqueta que ustedes quieran. Entonces vamos acompañados de los jóvenes, y digo quiénes vamos, porque ahí es donde nos incorporamos un montón de funcionarios y funcionarias, porque nos dijeron que teníamos que dejar los escritorios, y dejamos los escritorios y vamos acompañados de grandes brigadas de muchos jóvenes. Recorremos casa por casa, y de ahí se les invita a otras reuniones para que ellos puedan conocer más a fondo qué es lo que se está trabajando a través del Instituto de la Juventud, y ver si ellos pueden ser acreedores de un beneficio, el cual también se les da mediante
un trabajo comunitario. Ustedes van a decir, bueno, ¿y de qué se trata ese trabajo comunitario? Porque sí, hace un rato platicábamos, pues mucho se pudo hacer en pandemia, y por ejemplo en estos puestos de vacunación, hace un rato lo platicábamos y recordando esos momentos, donde también habían funcionarios, pero sobre todo había grandes cantidades de compañeros jóvenes que venían de este programa y ellos pudieron hacer comunidad desde estar dando recepción y a personas adultas mayores, por ejemplo, y a toda la población, todos los que fuimos a vacunarnos en su momento. Y así ha ido en este gran proceso de transformación, con este gobierno de transformación, debo de decirlo así, ahora con el maestro Martí Batres Guadarrama, y corrijo, ya no es maestro, es doctor, hace poco creo que ya tiene ahora este título. Él nos pidió que precisamente este trabajo que se estaba realizando, y se estaba realizando muy bien, pues que se hiciera un poco más grande y que le pusiéramos ese acento social. Entonces, el equipo de jóvenes con el que trabajamos en el instituto nos pusimos a arrastrar el lápiz y encontramos una nueva estrategia, y esta estrategia le nombramos ahora Caerle al punto. Ustedes van a decir, pues, ¿qué es eso de caerle al punto? Pues, ¿de qué punto estamos hablando? Y pues tiene que ver precisamente con esa composición social que queremos darle otro enfoque para que nuestras juventudes no se distraigan en actividades que no le dejan nada bien ni a ellos, ni a ellas de manera personal, ni a la sociedad. Y entonces ahora decimos caerle al punto, paz y baile en la ciudad. ¿Y qué hacen ahora los jóvenes? Y digo que hacen porque nosotros acompañamos a los jóvenes, los acompañamos a grandes brigadas que ellos conforman una vez que se incorporan al programa de los jóvenes Unen al Barrio, y se encajonan dependiendo qué talento tengan, qué capacidades o qué quieran ellos externar a la sociedad. Tenemos cerca de 32 brigadas, las cuales ellos y ellas aportan a la sociedad, y entonces hacemos toda una gran comunidad en las colonias que de por sí ya habíamos recorrido, pero vamos abrazando ahora esos sectores, nosotros les llamamos polígonos, que es un territorio determinado por las características que mencionaba. Yo no me quiero extender más porque quiero invitarles a que en algún momento, si escuchan en su casa, si ven un cartel pegado en su colonia, en su mercado, etcétera, y les dicen que le caigan al punto, le caigan al punto, al que estamos hablando nosotros, para que conozcan qué es lo que están haciendo los jóvenes. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación y pues acá andamos. Un abrazo fraterno. Agradecemos las palabras del titular del Instituto de la Juventud y cedemos la palabra a Flor de María García Sánchez, coordinadora de Políticas Públicas y Legislativas en COPRED. Buenos días a todas, todos y todes. Reciban un saludo afectuoso por parte de la presidenta del COPRED, la maestra Geraldina González de la Vega, que desafortunadamente no nos pudo acompañar el día de hoy, pero dada la relevancia de esta actividad me encargó transmitirle su mensaje y externarle este saludo. Bueno, creo que como bien lo mencionaba el maestro Aarón, celebrar, ¿no?, la Declaración de los Derechos Humanos de hace 75 años es muy importante y no hay que invisibilizarlo, porque eso tuvo un gran impacto a nivel internacional, nacional y local, ¿no? Pero en realidad su importancia radica, ¿no?, en la idea básica de su artículo primero y segundo, que es reconocer que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos sin discriminación, ¿no? Esa es la idea radical que planteó la Declaración Universal, que permea todo nuestro marco normativo y que establece, ¿no?, en nuestra Constitución Política de la Ciudad de México ese reconocimiento. Las autoridades y el gobierno estamos para proteger, respetar y garantizar los derechos humanos sin discriminación. Por eso entonces estas actividades de promoción y difusión son sumamente importantes, que son lideradas por la instancia ejecutora, ¿no? La instancia ejecutora tiene esta gran tarea, ¿no?, donde nos tiene que coordinar a todas las instancias públicas para que sea una realidad de que todas las personas en esta ciudad se les garanticen los derechos humanos sin discriminación.
con especial énfasis aquellas a quienes pertenecen a los grupos históricamente discriminados, ¿no? Las mujeres, las personas jóvenes, ¿no? Los niños y niñas que ya habíamos mencionado, las personas de la orientación sexual distinta, identidad de género, pero al final se basa en poder reconocernos a nosotras mismas y que el gobierno también respete esta dignidad y esta dignidad en derechos. Por eso celebramos la celebración de estas actividades, porque en realidad el objetivo al final es poder promover y poder comunicarle a las personas que tienen estos derechos y empoderarlas para que los sean exigibles y que los puedan vivir, porque al final es su derecho y por eso está instituida en nuestra Constitución política. Entonces, pues celebramos, nos sumamos y en esa articulación pues es un gusto poder encontrarnos en estas mesas y en estos eventos, porque justo es entre la colaboración entre las personas, la ciudadanía, las personas jóvenes y los niños y las autoridades, que es que podremos lograr una ciudad de derechos que se construye de manera continua y permanente. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la representante de COPRED y le pedimos al presidente si podemos tomar una foto inaugural. Y con esta foto les pedimos a la mesa de inauguración y les pedimos a los asistentes permanecer en sus lugares para la conferencia magistral. El doctor es doctor cum laude en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Realizó una estancia postdoctoral en el proyecto de ciencia básica auspiciado por CONACYT en la Universidad Autónoma Metropolitana, haciendo investigación sobre las relaciones posibles entre la ética, la epistemología y las tecnologías. Es integrante de los comités doctorales de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, invitado al proyecto Derechos Humanos y Justicia Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, investigador nacional nivel 2 por el SNI y catedrático de posgrado en universidades públicas y privadas como la Universidad Marista, la Universidad Modelo, la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras. Adscrito actualmente a la Universidad Marista de Mérida, donde es investigador de tiempo completo. Entre sus publicaciones recientes se encuentra Libro individual con alguien sobre la dignidad acompañada en 2022, Diccionario de Injusticias en 2022, Con la voz olvido, Libro colectivo, Derecho institucional en la pandemia, entre otros. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias y buenos días a todas las personas presentes. Muchas gracias a las autoridades y muchas gracias al maestro Aarón Garduño por la invitación y a las personas que están en la logística, que son en realidad las que hacen posibles estos eventos, pero sobre todo a todas las personas asistentes. Podríamos empezar esta pequeña charla diciendo o preguntando: ¿de qué sirve que tenga un derecho si no se puede concretar? ¿No? Dado que es una instancia ejecutora, creo que eso será idóneo como pregunta. ¿De qué sirve que tenga derecho a la alimentación si no tengo que comer? ¿No? Entonces hay que ver cómo vinculamos esos temas. Si me hacen favor, no sé quién esté a cargo de las diapositivas. Todos estos temas de los cuales hablamos hoy, muchas gracias, pues nacen como respuesta a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, atrocidades que seguramente ya no recordamos,
¿no? O que ubicamos como el Holocausto, donde fueron asesinadas de manera atroz pues millones de personas en todo el mundo, por muchos estados, no solo el estado alemán nacionalsocialista, ¿no? Muchos estados causaron niveles de destrucción pues que ni siquiera nos podemos imaginar. Tendría sentido recordarlo porque esta destrucción es la que dio lugar a lo que conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ¿no? En esta declaración pues se hace un esfuerzo muy fuerte por recordar cuál es la esencia del ser humano, ¿no? ¿Por qué estuvimos a punto de destruirnos como humanidad? ¿Y de dónde podemos sostenernos? ¿No? ¿De dónde podemos sostenernos? Pues para que esto idealmente no vuelva a pasar. Y la idea que prevaleció pues es la idea de dignidad humana. La idea de dignidad humana, ¿no? Es la que sintetiza todo lo que pasó y todo lo que esperamos. O sea, lo que no quisiéramos que se volviera a repetir. La idea de dignidad humana sustenta ahora todas las ideas que tienen que ver con el derecho. La idea de dignidad humana debería ser el soporte de cada política pública. La idea de dignidad humana debería ser el sustento de la sociedad. No siempre lo es, pero no se nos debería de olvidar, ¿no? Como bien lo dijeron hace un rato, el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge y reconoce por primera vez que se habían cometido actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, ¿no? Actos que no vamos a repetir, pero que nos deberían poder a pensar. A partir de esta declaración, las constituciones en el mundo occidental cambiaron, dejaron de ser instrumentos políticos, o al menos eso quisiéramos, para convertirse en instrumentos jurídicos, es decir, en instrumentos exigibles, ¿no? La Constitución Federal Mexicana, la Constitución local de la Ciudad de México, deberían hoy ser instrumentos que pudiéramos exigir, instrumentos jurídicos. La siguiente, por favor. ¿Por qué tenemos que preguntarnos qué es la dignidad humana? ¿Por qué tenemos que preguntarnos dónde se manifiesta la dignidad humana? ¿Dónde vemos la dignidad humana? ¿Cómo vemos la dignidad humana? ¿Cómo la reconocemos? No es algo formal, no es algo formal. La dignidad humana es aquella que se manifiesta en esa persona que a 2 cuadras de aquí está durmiendo afuera de un edificio. Esa es la dignidad humana, ¿no? Y esa es la que es nuestra responsabilidad responder frente a ella, ¿no? Entonces podríamos formular preguntas distintas, no solo qué es, sino cómo vemos la dignidad, en qué espacios vemos la dignidad humana, ¿no? En los espacios de la vida cotidiana. En los reclamos más elementales, ¿no? En los reclamos de todos los días, en las necesidades de cada persona, ahí es donde vemos presente la dignidad humana, ¿no? En cualquiera de esas condiciones que pertenecen, pues no solo a nuestro país, sino a toda nuestra Latinoamérica, ¿no? Compartimos esas condiciones a veces tan difíciles, tan cotidianas, ¿no? Bueno, sobra decir, la imagen la identifica perfectamente en aquellas personas que buscan a sus hijas o a sus hijos desaparecidos en este país. Pues ahí identificamos la dignidad y la dignidad humana, ¿no? Luego, tendríamos que preguntarnos, ¿qué me toca a mí? ¿Qué me toca a mí para contribuir a proteger la dignidad humana? ¿Qué me toca a mí como institución? ¿Qué me toca a mí como ciudadana, como ciudadano? ¿Qué
que me toca como servidora o como servidor público, cada día, en cada uno de mis actos, para proteger la dignidad de las y los demás, ¿no? En ese sentido, tendríamos que recordar que el gran sistema de protección de los derechos humanos es un sistema muy complejo, del cual no voy a hablar aquí detalladamente. Es un sistema muy complejo, pero que al final se traduce en aquello que llamamos garantías. ¿Qué deberían ser las garantías de los derechos? Pues aquellas acciones, aquellos mecanismos, aquellas políticas públicas que me permitieran verdaderamente concretar mis derechos. Tengo derecho a la salud, debería poder tener acceso a una clínica, a un hospital, a un medicamento, a una vacuna, etcétera, etcétera. Tengo derecho a la educación, debería poder acceder a una escuela pública de cualquier nivel, donde hubiera maestros, maestras, libros, etcétera, etcétera. Entonces, las garantías de los derechos son un tema del que se habla poco, y hoy vamos a hablar de ellos. Vamos a dedicar esta pequeña plática a esas garantías, ¿no? ¿Qué hay que recordar de los derechos? ¿Qué hay que recordar de los derechos humanos? Bueno, lo primero y más importante, que son obligatorios. No son potestativos, no son algo que se nos entregue gratuitamente, no es algo que el Estado deba decidir si nos los concede o no nos los concede. No, ya están ahí. Son obligatorios, están recogidos en normas jurídicas. Entonces, los derechos humanos, más allá de esa idea un poco romántica que nos dicen son los derechos inherentes a todas las personas por ser personas, que es una idea muy bonita pero que no podemos ejecutar. Más allá de eso, vale la pena recordar que los derechos humanos son normas jurídicas, están hasta arriba del sistema junto con la Constitución, es decir, son de orden superior. Los derechos humanos protegen o deberían proteger a todas las personas, y eso es fundamental porque fue la primera vez en la historia de la humanidad que se pensó en instrumentos que protegieran derechos de mujeres, de varones, de no binarios, de cualquier persona, en cualquier momento, de servidores públicos, de servidoras públicas también. De repente nos preguntamos si quienes están en el servicio público tienen derechos humanos. También tienen derechos humanos y también son exigibles para ellos, ¿no? ¿A quiénes obligan las normas de derechos humanos? O deberían obligar a todas las autoridades del Estado. A todas las autoridades del Estado. Cada autoridad del Estado, en el ámbito de sus competencias, está obligada a tratar de hacer todo lo necesario para satisfacer los derechos humanos. Quisiera para esta conferencia dejar claro, los derechos humanos no son valores, recogen valores especialmente importantes, pero insisto, los transforman en normas jurídicas exigibles. Eso es lo que los vuelve distintos. Los valores morales no son exigibles, los derechos humanos sí son exigibles. Eso es lo que los hace distintos. La siguiente, por favor. Tampoco me detendré mucho en ello. Son derechos complejos, eso es muy importante. Los derechos humanos están encadenados. Si se viola uno, se viola toda la cadena de derechos, ¿no? Yo tengo derecho de acceso a la justicia, es algo que suena como muy vago y muy completo, pero ese derecho a la justicia me da derecho al debido proceso. Entonces, porque tengo derecho de acceso a la justicia, tengo derecho al debido proceso. Porque tengo derecho al debido proceso, tengo derecho a un recurso judicial. Porque tengo derecho al recurso, tengo derecho a un plazo razonable. Si se viola un derecho de esa cadena, se violan todos los derechos de esa misma cadena. Eso no se nos puede olvidar. Son normas complejas. No me voy a detener en que tienen un doble carácter. Deben ser tratados directamente como derechos eficaces. Eso sí es importantísimo. O sea, ojalá en cada gestión que hicieran ante cada autoridad fueran capaces de invocar derechos humanos, pero para eso hay que conocerlos.
para eso hay que conocerlos. La mayoría de las personas invocan derechos humanos, pero difícilmente saben dónde están y de qué derecho están hablando, ¿no? Hay que involucrarse, hay que hacer los suyos, hay que conocerlos para poder realmente exigirlos, son sus derechos o son mis derechos, ¿no? Entonces, decía yo, deben estar garantizados en su contenido esencial, eso es muy importante, deben estar garantizados en su contenido esencial. Eso significa que ni siquiera el legislador debería poder modificar la esencia de los derechos humanos, ni siquiera el legislador, ¿no? Precisamente por lo que representan para la humanidad. Y luego, que ese es mi tema para hoy, deben estar garantizados formal y materialmente. Deben estar garantizados formal y materialmente. Eso significa que formalmente se deben recoger cuando es necesario en normas que me faciliten su ejecución. Por ejemplo, todas las normas que contribuyen a prevenir la discriminación, pues son garantías formales de los derechos. Pero lo importante es lo que sigue. Los derechos humanos no se agotan en las normas, no se agotan en las normas. Deben estar garantizados mediante garantías materiales. Esa es la parte clave de los derechos humanos. ¿Y qué son las garantías materiales? ¿Y qué son las garantías materiales? ¿No? Pues son todos aquellos actos, políticas públicas, instituciones, infraestructura, incluso personal, que me permiten concretar un derecho, ¿no? Si no tengo una institución adecuada, si no tengo el personal adecuado, si no existen las políticas públicas, no puedo hablar de que mi derecho se esté concretando. Insisto, tengo derecho a la salud. Garantías formales del derecho a la salud, pues debe de haber una ley del INSABI cuando la había, o una ley del Seguro Social, o una ley del ISSSTE, o una ley general de salud. Sí, esas son garantías formales. Eso no me dice nada de si me atienden o no me atienden en la clínica o en el hospital que me corresponde. Debe haber entonces garantías materiales. Derecho a la salud, garantías materiales. Bueno, entonces debe haber una clínica en la cual haya doctoras y doctores, enfermeras, enfermeros, todo el personal necesario, ¿no? Todo el personal necesario. Debe haber los medicamentos, debe haber las instalaciones, etcétera, etcétera, de manera que no suceda, como ha sucedido a lo largo de la historia en este país, pues que una mujer indígena termina dando a luz en el patio de un hospital porque no aceptan atenderla, ¿no? Eso significaría que las garantías materiales de ese derecho no están siendo satisfechas, ¿no? Las garantías materiales. Entonces, lo más importante de los derechos humanos, yo les invito a pensarlo así, pues son sus garantías materiales, ¿no? No hay que confundir las garantías materiales ni hay que limitarlas con garantías clásicas que se llaman procesales, judiciales o penales. Aunque estas sean imprescindibles, no estamos hablando de ellas, estamos hablando de algo mucho más elemental. ¿No? Entonces, las garantías materiales, que es realmente lo que ha estado estudiando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero, deben de obedecer a cada caso concreto, a cada derecho que esté en discusión. Ya lo dije hace un rato, yo tengo derecho, un gran derecho a la alimentación adecuada. Suena muy bien. No basta con las leyes que digan que ese derecho se debe cumplir. Si una sola persona no tiene que comer, pues entonces resulta que ese derecho no está garantizado materialmente, ¿no? Si una sola persona no tiene que comer, o no puede comer lo mínimo adecuado, pues entonces ese derecho no está garantizado. Y como Estado nos corresponde buscar todas las condiciones para que hasta la última persona tenga que comer, cuando menos los mínimos. Entonces,
Las garantías de los derechos son realmente la responsabilidad más profunda y más práctica que tienen los estados respecto de los derechos humanos, ¿no? Entonces, las garantías de los derechos pues están previstas desde los grandes instrumentos internacionales, pero también van de la mano con la Constitución, ¿no? Si recordamos cómo abre nuestra Constitución política, ¿no? La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos actual, pues empieza diciendo de los derechos humanos y sus garantías. Es una pareja. No podemos pensar en términos de derechos humanos si no pensamos inmediatamente en sus garantías, cómo se van a ejercer. Y luego, pues acuérdense que cuando México suscribe cada una de las convenciones, pactos, etcétera, etcétera, cuando las suscribe, el Estado mexicano se está obligando a cumplirlas. Es ese momento en el que ejerce su soberanía, ¿no? Yo firmé la Convención Americana, la firmé voluntariamente como Estado, bueno, ahora estoy obligado a cumplirla. Y la Convención Americana de Derechos Humanos prevé los derechos y la garantía de su libre y pleno ejercicio. Insisto, los derechos solo son tales si los podemos garantizar, ¿no? Deben estar garantizados, como ya se dijo, por disposiciones legislativas cuando son necesarias las leyes para que un derecho sea más fácil de ejercerse. Entonces deben estar previstos en disposiciones legislativas y de cualquier otro carácter que me faciliten su ejercicio. ¿Para qué? Para hacer efectivos los derechos. Los derechos humanos no son un discurso, no deberían ser solo un discurso, nunca deberían ser solo un discurso, o se pueden materializar o no estamos hablando de derechos humanos. O sea, si un derecho humano no se puede concretar, entonces no tiene sentido hablar de derechos humanos. ¿Garantizar qué? ¿Garantizar cómo? ¿Garantizar para qué? Esas son las preguntas que los estados deberían hacerse permanentemente. ¿Qué voy a garantizar cuando hablo del gran derecho a la salud? ¿Qué voy a garantizar cuando hablo del gran derecho a la educación? ¿Qué voy a garantizar cuando hablo del derecho a la vivienda? ¿Cómo lo voy a garantizar? ¿De qué manera resulta real, verificable que ese derecho se está cumpliendo? Pero también tengo la pregunta de garantizar para qué. Y cuidado, los derechos no se garantizan para hacer política, ¿no? Los derechos no deberían ser ocupados para hacer política. Se garantizan para darle un mínimo de bienestar a cada persona. Se garantizan para darle un mínimo de bienestar a cada persona, ¿no? Entonces debo garantizar su libre y pleno ejercicio, ¿no?, a través de disposiciones legislativas y de otro carácter para hacer efectivos los derechos y las libertades. Las garantías materiales que, insisto, son las que realmente me permiten identificar si el derecho se está cumpliendo. ¿Recibió la vacuna o no recibió la vacuna? ¿Desayunó su hijo o no desayunó su hijo? ¿No? Las garantías materiales debemos poder identificar cómo se están cumpliendo, ¿no?, cómo se pueden exigir y cuándo han sido violadas. No desayunó su hijo, se ha violado un derecho humano, se ha violado la garantía material de su derecho a la alimentación. No desayunó. No recibió vacuna su abuelo, pues está violando la garantía de su derecho a la salud. Entonces, insisto, realmente las garantías son la medida de si los derechos están siendo eficaces o no. Por eso vale mucho la pena interiorizar, comprometerse, conocer esta noción de garantías de los derechos. No son las garantías individuales, eso es un término que ya no existe, son derechos humanos y sus garantías, y en este caso las garantías materiales, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a detener demasiado en ello, simplemente
en cada espacio, en cada momento, frente a cada derecho, yo debo tener acceso efectivo a ese derecho, ¿no? El Estado, al Estado lo que le toca, en la medida de lo posible, es muchas veces no obstaculizar el ejercicio de mi derecho, no obstaculizar el ejercicio de mi derecho, sino darle a las personas el pleno acceso al cumplimiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿en dónde? En todos los ámbitos, ¿no? No es tan fácil. Las sociedades actuales, lo sabemos, ciudades como esta, lo sabemos, son muy complejas, y entonces el Estado tiene que dimensionar todos los espacios donde impactan los derechos. Al Estado le corresponde dimensionar todos los espacios como si fuera un gigantesco rompecabezas donde los derechos impactan, y luego tiene que llenar cada pieza del rompecabezas, ¿no? Asegurándose de que se le dé cumplimiento a esos derechos, ¿no? Si no se da cumplimiento efectivo, entonces el derecho no está garantizado, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo en los grandes temas, lo mismo en cada uno de los grandes temas que hoy afectan al Estado mexicano: los conflictos armados, la migración, ¿no? Todos esos grandes temas, la alimentación, ¿no? Deberíamos cuidar que cada persona migrante fuera tratada como una persona y no como un enemigo, como un extraño, ¿no? Deberíamos cuidar que cada niño que ha sido involucrado en conflictos armados pues fuera rescatado de ese entorno para tener un futuro. Insisto, deberíamos cuidar que cada persona, aún en la comunidad más alejada, tuviera que comer lo mínimo indispensable, ¿no? Entonces, reitero, las garantías de los derechos pues son los temas que se desconocen, las garantías materiales, y que les invito a profundizar. ¿Dónde profundizar? Pues convendría, sobre todo para quienes están en el servicio público, convendría acostumbrarnos a leer permanentemente las sentencias de la Corte Interamericana, no solo contra México, sino contra los diferentes estados, y sobre todo en la parte resolutiva, porque en la parte resolutiva de las sentencias, que no es muy extensa, ahí nos van a decir claramente qué garantías de qué derechos están siendo satisfechas y cómo se les debe satisfacer, es decir, qué se espera del Estado, qué le debemos y qué le podemos, y a veces hasta cómo exigirle al Estado. La que sigue, por favor. Entonces, importantísimo, no es suficiente ni debería presumirse, como dice ahí, que la mera regulación satisfaga los derechos. Los derechos no se satisfacen creando normas, los derechos no se satisfacen creando normas, los derechos se satisfacen ejerciendo cosas concretas, los derechos se satisfacen ejerciendo acciones concretas, que sean medibles, que sean mesurables. Los derechos no se satisfacen con leyes, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, nada más esta representa que en todos los ámbitos, ¿no? Desde el ámbito tecnológico más sofisticado hasta el ámbito material más simple, los derechos deberían poderse hacer cumplir, ¿no? En cualquier ámbito. Vamos a la que sigue ya para ir cerrando, ¿no? Ya, nada más para poner un ejemplo, en el ámbito digital, pues no deberíamos deslumbrarnos tanto por las cuestiones de inteligencia artificial, etcétera, a las que realmente y de fondo poca gente tiene acceso, sino más bien deberíamos nuevamente asegurarnos que el mínimo elemental de las comunicaciones digitales, ese sí, estuviera al alcance de cualquier persona y de cualquier comunidad, ¿no?
para facilitar el contacto y la conexión entre las comunidades. La que sigue, por favor, ¿no? ¿Qué sugiero? Insisto, que en cada gestión, en cada trámite, en cada resolución, ¿no?, en cada idea que le propongan al Estado o que les toque ejecutar como gobierno, estén presentes directamente invocaciones a los derechos humanos concretos. Es decir, que poco a poco aprendamos a identificar de qué derechos estamos hablando y que los pidamos, ¿no? Que si soy mujer y voy a hablar de discriminación, pues conozca la CEDAW. Que si voy a hablar de no violencia contra las mujeres, pues conozca a Belém do Pará, ¿no? Pero si voy a hablar de la niñez tan importante, como lo han dicho en este foro, niñas, niños, adolescentes, etcétera, etcétera, pues conozca de manera profunda la Convención de Derechos del Niño de 1989, porque eso va a cambiar mi perspectiva, y que luego aprenda a exigir ese tipo de derechos ante cualquier autoridad, ¿no? Bueno, esos son ejemplos de sentencias, ya no me quiero detener en eso, vamos a ir ya casi al final. No hay con eso. Entonces, insisto, en un primer momento era imprescindible un documento como la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la cual ya se refirieron aquí, y que tiene grandes ambiciones, universalidad, el reconocimiento de las víctimas y el hecho de recoger la dignidad humana, ¿no? Después se desarrollaron otro conjunto de instrumentos especializados que tocan temas muy específicos: la vulnerabilidad, como las reglas de Brasilia; las víctimas, como la Declaración de Principios; instrumentos contra la trata, instrumentos contra el tráfico ilícito de migrantes, etcétera, etcétera. Pero después, con el tiempo, nos dimos cuenta que eso no era suficiente y se desarrollaron manuales, directrices, lineamientos, guías, que es donde se encuentran las garantías de los derechos. Es decir, en los manuales, en las guías, en las directrices, en los lineamientos, encuentro todas las herramientas para hacer exigibles los diferentes derechos. Entonces mi invitación es, ojalá nos quedemos con la idea de que cada derecho humano debe estar garantizado materialmente, ¿no? Si tengo derecho a la alimentación y no tengo nada que comer, entonces el derecho no está garantizado. Con eso cierro. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia del doctor Federico Luján e invitamos al maestro Aarón Garduño, titular de la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, a que le haga entrega de una constancia de participación. Agradecemos a todos su permanencia en el Festival de Derechos Humanos 2023. Los invitamos a pasar a algunos de las personas que nos acompañan a los stands informativos